Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra sesión de pediatría de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Yo soy el doctor Oscar Tamés y en nombre del doctor Oscar Valencia y de la escuela les doy la bienvenida a este espacio de educación médica continua enfocado en la pediatría. Antes de comenzar de lleno con nuestra sesión, que auguro será una bastante valiosa y muy interesante, me gustaría dar algunos avisos, los habituales. Por favor, asegurarnos de que nuestros micrófonos se encuentren silenciados y recordarles que estaremos recibiendo las preguntas por el chat para que nuestro ponente pueda también recibirlas y contestarlas de manera oportuna. Recuerden que tendremos al final una encuesta de satisfacción, la cual también apoya para que reciban su puntaje por el consejo y nos ayuda a nosotros también a recibir sus opiniones y mejorar. Y esto va a localizarse en la liga en el chat o mediante el código QR que les muestro en este momento. Recuerden también colocar su nombre completo en la sesión mediante la forma que les muestro en este momento, ya que de otra forma, si su usuario de Zoom muestra nombres como por ejemplo iPhone de Oscar, sería complejo y sería difícil que podamos otorgarles los puntos que estas sesiones confieren. Sin más por el momento, me encantaría darles la bienvenida en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey a nuestra sesión académica de pediatría. Y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Jorge Alberto Silva Estrada, siguiendo con el bloque de modalidades diagnósticas por imagen en pediatría. Y el día de hoy el doctor Jorge nos va a compartir un tema de bastante interés sobre modalidades diagnósticas que en ocasiones hemos escuchado, las conocemos, las hemos usado, pero que nos gustaría ahondar un poco más en el detalle sobre qué son, cuándo pedirlas y qué tipo de información adicional nos pueden dar. El tema de la sesión del día de hoy es angiotomografía y resonancia magnética en cardiopatías congénitas y el doctor dará también su apunte personal en cuanto al título. Antes de comenzarla, me gustaría introducir al doctor. El doctor Jorge Alberto Silva Estrada es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es pediatra por el Hospital Central Sur de alta especialidad de Pemex y realizó la subespecialidad de cardiología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. El doctor Jorge Alberto cuenta con una alta especialidad en imagen cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y actualmente es adscrito de cardiología pediátrica en el área de imagen cardiovascular también del INP. Sin más por el momento, nuevamente, doctor Jorge, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos gustosos de que nos comparta su expertise en esta rama y recordar nuevamente la encuesta de satisfacción al final. El micrófono es suyo, doctor. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto estar esta mañana en este foro. Espero que sea pues muy productivo, de mucha utilidad para los pediatras y subespecialistas que nos escuchan hoy. Voy a compartir pantalla. Estamos... Ahí aparece, ¿verdad? Así es, se ve perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, esta mañana preparé una plática sobre el panorama pues, general de estas dos modalidades de diagnóstico cardiovascular en pediatría, la angiotomografía cardíaca y resonancia magnética cardíaca, a manera de pues, un clavado a este mundo de imagen cardiovascular, que es muy útil que, aunque quizá no nos desenvolvamos en el área específica de cardiología pediátrica, pues sabemos que las cardiopatías congénitas y malformaciones cardiovasculares pues son muy prevalentes. Como inicio quiero presentarles dos escenarios muy generales, con el propósito de que vayamos pensando en cómo responderíamos a estos casos. Tenemos en primer lugar un paciente de 4 años de edad, se reporta una clase funcional 2, quizá un poco de disnea, con grandes esfuerzos, pero en reposo y medianos esfuerzos está como si nada, y su pediatra le ausculta un soplo continuo, como un soplo de conducto, pero no es la localización habitual de un conducto arterioso, está mucho más abajo en el precordio, parasternal izquierdo bajo, quizá cercano al foco tricuspidio o accesorio. Y se le realiza claramente un ecocardiograma
en donde se encuentra una probable fístula coronaria versus un aneurisma roto del seno de Valsalva. Entonces, en estos contextos claramente quedan dudas diagnósticas y la pregunta es, bueno, ¿por qué método diagnóstico podríamos optar? En el segundo escenario tenemos una niña de 8 años de edad, ya conocida con cardiopatía congénita, una tetralogía de Fallot operada dentro del primer año de vida y que muestra buena evolución. Ya 7 años, un poco más de 7 años después de su cirugía, se ha mantenido con adecuada evolución, incluso se reporta asintomática cardiovascular, pero en su seguimiento el ecocardiograma reporta una dilatación de ventrículo derecho. De igual forma nos cuestionamos, bueno, ¿qué podríamos utilizar o echar mano de qué herramienta de diagnóstico cardiovascular? Pensando pues en este tema que vamos a ahondar hoy de resonancia y tomografía. Y bueno, para continuar, vemos en esta diapositiva esa manera de un panorama general de las virtudes y las características de las distintas modalidades de imagen cardiovascular con las que contamos para poder entender, o más bien para conocer las indicaciones de cada modalidad diagnóstica. Claramente tenemos que saber en cuál es su fuerte, ¿no? En qué son buenas. Entonces, si vemos, tenemos la primera columna ecocardiograma, la segunda columna cateterismo, angiografía invasiva, la tercera columna la angiotomografía corazón y la última columna resonancia. Para poder realizar imagen del corazón, sabemos que es un órgano en constante movimiento, nunca se detiene y eso lo hace pues muy particular en cuanto a otros órganos, vísceras y otras partes del cuerpo. Por ejemplo, queremos estudiar una lesión cerebral, pues el cerebro, mientras el paciente esté quieto, no se mueve. Y de igual forma, vísceras abdominales, mientras el paciente no haga inspiraciones tan profundas o esté bastante tranquilo, no va a haber mayor problema para visualizarlo. Sin embargo, el corazón está en constante movimiento y eso hace que necesitemos de dos características principales para poder evaluarlo. Una resolución temporal adecuada, eso quiere decir que nuestro método de diagnóstico puede evaluar las características del corazón de forma tan rápida que podamos obtener imágenes quietas del corazón, así como en los deportes, en el atletismo, queremos tomar una foto de un atleta corriendo, tiene que ser una captura muy rápida. Bueno, ese es un ejemplo de lo que es la resolución temporal. Necesitamos métodos diagnósticos que puedan obtener imágenes cuadro por cuadro del corazón de forma muy rápida para que lo podamos visualizar sin artefactos de movimiento. Y la otra cuestión, sabemos que tanto en niños pequeños y niños no tan pequeños hay estructuras cardíacas muy pequeñas, como pueden ser las válvulas, las arterias coronarias. Entonces también necesitamos otra particularidad de nuestras herramientas diagnósticas, es la resolución espacial. Esto quiere decir que los píxeles de la imagen puedan ser lo suficientemente pequeños para poder evaluar estructuras pequeñitas con adecuada definición. Como en una foto, que tenemos una foto o borrosa o muy nítida. Eso es el ejemplo. Entonces vemos que tanto la angiotomografía cardíaca de arterias coronarias como la resonancia magnética se desempeñan muy bien tanto en resolución espacial como en resolución temporal. ¿Cuál es el fuerte de una u otra? La angiotomografía tiene muy buena resolución espacial. Vemos que menos de 1 milímetro no le gana al cateterismo, que es la mejor resolución espacial de todas estas opciones, pero es muy buena para evaluar estructuras muy pequeñitas de manera nítida. En cuanto a la resolución temporal, el fuerte es la resonancia. Nos permite evaluar al corazón con imágenes adquiridas muy rápido, entonces nos permite hacer imágenes, reconstruir imágenes en movimiento, los famosos cines, con muy adecuada temporalidad. Nos permite evaluar todo el movimiento del ciclo cardíaco y por eso es el estándar de oro para la función del corazón. Sabemos que el ecocardiograma en cardiopatías y en cardiología pediátrica siempre va a ser la primera elección, de eso no queda duda, pero bueno, podemos comparar. Vean que la resolución espacial es muy similar a la angiotomografía de la resonancia. La resolución temporal es el mayor fuerte del ecocardiograma, es de los métodos diagnósticos con mayor resolución temporal.
y claramente el costo, ¿no? Y la disponibilidad, que prácticamente en todos los centros lo encontramos. Hablando de otras virtudes, otras variables, por ejemplo, la función, la evaluación funcional del corazón, función valvular, medir gasto, medir flujos, o sea, cuánta sangre pasa por una válvula, cuánto se está expulsando, cuánto se está regurgitando en una insuficiencia. Vemos que la angiotomografía, a pesar de sus virtudes que comentábamos, de muy buena resolución espacial, muy buena capacidad de identificar estructuras pequeñitas, la evaluación funcional no es su fuerte, y vamos a ver ejemplos y vamos a entender el por qué. Y el fuerte de tanto evaluación funcional, volúmenes ventriculares, velocidades de flujos, cantidad de gasto, todo eso pues va a ser el fuerte en la resonancia magnética. Y otro apartado muy importante que debo comentarles es la caracterización tisular. ¿A qué nos referimos? Pues poder saber si una lesión en miocardio es un edema o es fibrosis o por ejemplo es una lesión isquémica, es un infarto, hay inflamación, hiperemia. Claramente para este tipo de características el estándar de oro es la resonancia magnética y la angiotomografía y el ecocardiograma se encuentran muy limitados. Y bueno, claramente hay limitaciones en todos estos métodos diagnósticos y tenemos que recordar que la angiotomografía pues utiliza fotones, radiación ionizante y un contraste yodado. La resonancia, su gran virtud también es que no utiliza radiación ionizante, es reconstruir imágenes a partir de un campo magnético. Sin embargo, por la utilización de este campo magnético tan fuerte, pues no pueden ingresarse materiales como marcapasos, metálicos, dispositivos automáticos implantables, y también son estudios que duran más, el paciente puede tener claustrofobia o en el caso de niños pues no tolerar tanto tiempo estar en el resonador, mientras que la angiotomografía es una cuestión de segundos la adquisición. Ahora, continuando con esta parte un poquito técnica de estas modalidades diagnósticas, me parece importante que conozcamos las distintas modalidades de adquisición, tanto de angiotomografía como de resonancia. A esto le llamamos protocolos de adquisición. Esta primera diapositiva les trato de mostrar como un panorama las distintas formas de adquirir con un tomógrafo para realizar un estudio de angiotomografía de corazón o de arterias coronarias. Un primer dato muy importante es que conozcamos nuestro equipo. Para poder realizar imagen cardiovascular con tomografía, necesitamos como mínimo un tomógrafo que tenga 64 filas de detectores, o como le dicen coloquialmente, 64 cortes. Y esto es porque si tiene menos de esto, el tomógrafo se tarda mucho en adquirir la imagen. Y recuerden lo que les comentaba de la resolución temporal. Si se tarda mucho en adquirir las imágenes, su resolución temporal es baja, entonces no vamos a poder visualizar el corazón de forma estática y vamos a tener imágenes con mucho movimiento y no es posible hacer estudios de imagen cardíaca ni estudios sincronizados con el electrocardiograma en un equipo de menos de estas características. Ahora, les dije ahorita un término que no había comentado. ¿A qué se refiere esto de un estudio sincronizado con el electrocardiograma? Bueno, tenemos dos grandes grupos de protocolos. Si ven a su mano izquierda, pongo un protocolo que es de angiotomografía no sincronizado con el electrocardiograma. Eso quiere decir que se hace el escaneo sin que el equipo esté conectado al electrocardiograma y sin que sepa la frecuencia cardíaca y sin que pueda saber si va a adquirir en sístole o en diástole. Ahora sí que el escaneo se manda y dependiendo del momento en el que se hace el escaneo, se puede adquirir el corazón en sístole, en diástole, no lo vamos a saber. Entonces, solo se adquiere un set de imágenes del corazón en una sola fase, no podemos reconstruir una imagen en movimiento, no podemos decidir si lo vamos a adquirir en sístole o en diástole. En equipos de última generación, que son mayores a 250 filas de detectores, incluso pasando los 500, como la resolución temporal es muy rápida, a pesar de no estar sincronizados al movimiento cardíaco, al electrocardiograma, podemos adquirir imágenes estáticas con muy buena nitidez, sin artefactos de movimiento, a pesar de no sincronizar con el electrocardiograma. Entonces, esto se le llama habitualmente, de acuerdo a las casas comerciales,
protocolos con pitch muy alto, porque tienen esa capacidad del tomógrafo de adquirir de forma muy rápida la imagen, y incluso podemos prescindir del electrocardiograma y desincronizar el estudio. Ahora, a su mano derecha tenemos el otro apartado de protocolos que son sincronizados con el electrocardiograma. ¿A qué nos referimos? Conectamos al paciente con parches electrodo como un monitor de electrocardiograma de hospitalización. Se lo conectamos al paciente y se conecta al equipo. Entonces el equipo de tomografía detecta el ciclo cardíaco, está detectando en tiempo real el electrocardiograma y sincroniza la adquisición al ciclo cardíaco de este paciente. Y de esa forma entonces podemos decidir, bueno, vamos a adquirir la fase de diastólica, solo quiero adquirir una fase de la sístole, toda la sístole o todo el ciclo cardíaco. Y de eso depende el título que llamamos una adquisición prospectiva o retrospectiva. Prospectivo se refiere a que de forma prospectiva, o sea, nos anticipamos y decimos solamente quiero una fase del ciclo cardíaco. Por ejemplo, solo quiero adquirir la diástole, que habitualmente es la última parte del ciclo cardíaco, entonces podemos comentar una adquisición en 60 o 80% del RR, por ejemplo, y sé que no voy a poder reconstruir imágenes fuera de esa fase diastólica. Es útil cuando el paciente está con frecuencias cardíacas muy regulares. Si el paciente tiene una arritmia o las frecuencias son muy irregulares, puede que la reconstrucción no sea óptima, sea subóptima y salgan artefactos. Por último, el protocolo retrospectivo, ¿a qué se refiere? Mandamos una adquisición sincronizada con el electrocardiograma de todo el ciclo cardíaco, y ya que se adquirió en el postproceso, en la plataforma, podemos decidir reconstruir un set de imágenes solo en sístole, solo en diástole, o podemos hacer una reconstrucción que llamamos multifásica, donde le pedimos al equipo que nos dé imágenes de todo el ciclo cardíaco, corte por corte, cuadro por cuadro, y entonces podemos hacer una imagen en movimiento como un cine. Ahora, protocolos de adquisición de resonancia magnética. También vamos a tener distintas modalidades y es importante pues que conozcamos sus distintos perfiles. A mano izquierda les pongo un protocolo que habitualmente llamamos morfológico funcional, y a mano derecha otros protocolos como angioresonancia o protocolos de perfusión. ¿Cuál es la diferencia? Vean que en su mano izquierda las secuencias pueden ser simples, o más bien son simples, no utilizamos medio de contraste, y es una gran ventaja. Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal, sin un acceso, no hay problema porque no necesitamos pasar ningún medio contrastado intravenoso. A su mano derecha, una de las diferencias es que estos protocolos de angioresonancia contrastada o perfusión requerimos utilizar un medio de contraste a base de gadolinio intravenoso. ¿Qué nos permite hacer un protocolo morfológico funcional? Nos permite adquirir imágenes tanto estáticas como en movimiento. Entonces, recuerden que les comentaba, la gran virtud de la resonancia de corazón es la evaluación funcional, desde volúmenes, fracción de expulsión de los ventrículos, gasto a través de una válvula, fracción de regurgitación. Y pues es el gold estándar, recuerden, para fracción de expulsión, para función ventricular, para volúmenes de las cavidades cardíacas y funciones valvulares. En los protocolos de angioresonancia, al inyectar medio de contraste, se pueden hacer adquisiciones volumétricas que nos permiten hacer pues imágenes tridimensionales, pero también existen secuencias que no requieren medio de contraste, o sea, secuencias simples, que también permiten hacer adquisiciones volumétricas y poder tener imágenes tridimensionales, y eso es muy útil, sobre todo en cardiopatías congénitas y evaluación vascular. Y por último, protocolos de perfusión, que quizá de momento pensaríamos, bueno, eso suena más a cardiología de adultos, para evaluar isquemia, infarto. Sin embargo, pues en pediatría tenemos grandes grupos de enfermedades del corazón donde podemos tener inflamación, miocarditis, pericarditis o cardiomiopatías hipertróficas dilatadas, donde nos interesa saber, por ejemplo, qué tanto edema hay, qué tanta fibrosis, enfermedades de depósito, si hay, por ejemplo, hierro, si hay reemplazo del miocardio por fibrosis y aumento de espacio extracelular, etcétera. Entonces, si queremos evaluar este tipo de cuestiones, pues podemos hacer un protocolo de perfusión en donde se utilizan secuencias simples para caracterización tisular
Después se inyecta el gadolinio, se evalúa la perfusión, si el gadolinio perfunde de forma normal en el miocardio sano o hay zonas que no perfunden, que están lesionadas, y posteriormente en algo que llamamos reforzamiento tardío, saber si el gadolinio penetró en ese espacio extracelular incrementado que ocurre cuando hay fibrosis, infarto, lesiones, y entonces tenemos permanencia de este gadolinio y nos dan imágenes de reforzamiento tardío positivas. Entonces, pues vamos viendo cómo dependiendo del cuadro clínico, de la instancia, de lo que queremos responderle al cardiólogo, al equipo clínico, es lo que va a dictar qué tipo de estudio vamos a realizar. Y para saber eso, pues tenemos que conocer las virtudes de estas modalidades y los tipos de adquisición. Y también una variante de protocolos en resonancia importante a mencionar es el paciente con fisiología univentricular, que vemos pues mucho en los centros de referencia en cardiología pediátrica. Estos cardiopatías congénitas tan complejas que no permiten que el corazón se pueda reparar y funcione con dos ventrículos, como es la fisiología normal, una fisiología en serie, y entonces tenemos que prescindir de un ventrículo porque la cardiopatía es tan grave que no nos permite reparar al corazón con dos ventrículos, y entonces tiene que ir a algo que llamamos paliación univentricular, una derivación cavopulmonar bidireccional conocida como Glenn, y finalmente una derivación cavopulmonar total conocida como Fontan. Pues la resonancia en estos pacientes nos es muy útil. De igual forma, tenemos protocolos pues, funcionales con secuencias simples que nos permiten prescindir de contraste intravenoso. Tenemos también caracterización tisular, podemos utilizar gadolinio. Y algo importante que no he comentado son secuencias que les agregamos a este protocolo de evaluación del sistema linfático, linfangiorresonancia. Y pueden ser simples, sin utilizar ningún contraste intravenoso, y podemos también utilizar gadolinio, pero recordar que estamos evaluando el sistema linfático y tenemos que hacer un acceso al sistema linfático, no al sistema venoso. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Y bueno, ¿qué nos dicen pues, los consensos internacionales, las sociedades internacionales sobre el uso de angiotomografía y resonancia en cardiopatías congénitas? Bueno, no es como tal una competencia, es en realidad entre resonancia y tomografía, es en realidad conocer las virtudes de una y otra y tomar la mejor decisión en cuanto a qué paciente necesita angiotomografía, qué paciente necesita resonancia, o incluso muchos casos en donde se van a complementar. Siempre recordando que el ecocardiograma claramente va a ser la primera línea. Entonces vemos cómo la angiotomografía, de acuerdo al consenso de la American Heart y del American College, tiene una clasificación, pues está una, ¿cómo se puede traducir? Un estadio, un número muy adecuado en cuanto a uso apropiado de este estudio. O sea, está indicado realizarla en el paciente con cardiopatía congénita. Una calificación era la palabra que estaba buscando. Es una calificación muy buena de 9 puntos. O sea, los expertos dicen uso apropiado para evaluar pacientes con cardiopatía congénita. Y la resonancia magnética vemos que también tiene pues muy buena recomendación, nivel de evidencia para evaluar cardiopatías congénitas. Y lo que ya les comentaba pueden ser anomalías vasculares, anomalías coronarias, defectos septales, cortocircuitos, lesiones valvulares, toda esta parte que es más evaluación funcional, no solamente anatómica estructural. Y aquí ya ustedes me podrán decir qué estudio es mucho más útil. Claramente la resonancia. Evaluar volúmenes, función ventricular, también aquí sobresale la resonancia magnética. Entonces, si pusiéramos en una balanza angiotomografía o resonancia magnética, ¿cuál es mejor? Pues como les comentaban, no son estudios iguales, entonces no se puede comparar directamente. Va a haber unas ventajas en uno, ventajas en otro, y eso es lo importante conocer. Entonces, como resumen, recuerden que la angiotomografía es un estudio muy rápido, incluso con tomógrafos de nueva generación, en bebés, en niños chiquitos, ni siquiera se necesita sedar, porque a pesar de que esté llorando, respirando rápido, le gana el tomógrafo en la rapidez de adquisición y permite congelar al corazón en imagen.
y alta resolución espacial. Para ver estructuras muy pequeñas, especialmente arterias coronarias, solemos optar por una angiotomografía de coronarias. Recordar que pues utilizamos radiación, y esto es un tema muy importante en niños, porque quizá van a requerir varios estudios toda su vida, y obviamente hay el riesgo de pues daño celular. Sin embargo, también importante conocer el equipo que tenemos disponible, porque mientras equipos sean más nuevos, con mayor filas de detectores, adquisiciones más rápidas, la radiación se puede disminuir muchísimo hasta dar menos, por ejemplo, de 1 milisievert, que puede asemejarse a un par de radiografías de tórax, por ejemplo. Y bueno, la resonancia, recuerden que el estándar de oro de función, volúmenes, flujos. Sin embargo, algo importante en niños que no podemos dejar a un lado es que los protocolos no son rápidos. O sea, no podemos tardarnos, por ejemplo, menos de 30 minutos, sería imposible. Habitualmente es 1 hora o más. Esto hace que probablemente requiramos sedación, porque el paciente pues no se va a quedar quieto, el equipo hace ruido, se espantan. Y recordar que si tenemos algún tipo de prótesis, de marcapasos, de stents, siempre es importante conocerlo. Vamos a ver ejemplos en donde no es contraindicación para nada una prótesis, un stent, pero nos da artefacto por ausencia de señal y no podemos valorar esa parte. Los marcapasos siempre en conjunto con electrofisiología se tienen que saber qué tipo de marcapaso es para saber si está condicionado o es compatible con el resonador, y de todas formas se debe de poner en una modalidad especial para que entre al resonador. Y con marcapasos más viejos o que no tenemos la información, se debe de comentar en grupo para saber si el beneficio del estudio es mayor que los probables riesgos. Esta es otra diapositiva, de igual forma haciendo la comparación, vemos que la calificación que se le da en cuanto a los criterios de uso apropiado, tanto de resonancia como tomografía, son muy altos, similares a ecocardiograma o iguales, tanto en pacientes que son todavía sintomáticos, pero se empieza a sospechar una alteración subclínica, y obviamente los pacientes ya sintomáticos. Y conocer de nueva cuenta bien las fortalezas de un estudio de otro, las desventajas, y conocer los desafíos en ambas modalidades. Siempre va a ser un desafío, por ejemplo, evaluar los pacientes con fisiología univentricular para saber si hay trombos o oclusiones en el circuito de Glenn-Fontaine, y eso es importante conocerlo. Entonces vean cómo tenemos un sinnúmero de alteraciones cardiovasculares, podemos tener enfermedades de la aorta, de la arteria pulmonar, de las venas pulmonares, de las válvulas, de las arterias coronarias, defectos septales, cortocircuitos, y las dos modalidades se desempeñan muy bien. Y recordar que para la parte funcional, gasto, flujo, fracciones de expulsión, volúmenes, la resonancia siempre va a ser el estándar. Bueno, vamos a pasar ya un poco a ver pues lo que nos puede ofrecer la imagen cardiovascular con estas modalidades, no sin antes hacer pues un viaje rapidísimo, un repaso de cómo es que evaluamos al corazón con tomografía y resonancia. Haciendo aquí un comentario, seguramente hay por radiólogos en el foro, en cuanto a la radiología pediátrica, por ejemplo, de tórax, de pulmón, de abdomen, se suele evaluar estos órganos en los cortes corporales habituales. ¿A qué me refiero? Se ven imágenes axiales, sagitales, coronales. En la evaluación cardiovascular tenemos que alinearnos con hacer imágenes de los planos cardíacos. El corazón no se puede evaluar en un plano axial puro, ni en un plano coronal ni sagital solamente, ya que el corazón tiene su propia alineación, tiene una disposición oblicua dentro del tórax, y eso nos obliga a hacer vistas cardíacas propias de acuerdo a la alineación del corazón. Por ejemplo, un eje axial del tórax para ver una tomografía de pulmón, pues no nos va a permitir alinearnos a ver las 4 cavidades del corazón y a poder obtener una imagen de 4 cámaras, ¿no? Entonces, pues ¿cómo hacemos esta alineación? Pues tenemos que alinearnos en todas las vistas. Aquí es un ejemplo de una reconstrucción volumétrica del corazón, viéndolo del perfil izquierdo, lateral. Vemos el aurículo izquierdo, el ventrículo izquierdo, el surco auriculoventricular. Y pues para poder obtener una imagen en 4 cámaras tenemos que hacer un corte del eje largo del corazón, de aurícula a ventrículo. Y en una vista eje corto, donde estamos viendo aquí al corazón desde el ápex, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tenemos que
cortar el corazón de forma que podamos obtener de lado a lado, del margen obtuso al margen agudo de los ventrículos, y entonces obtenemos esta imagen que es una vista 4 cámaras. Y aquí está el ejemplo de esta vista 4 cámaras con un protocolo retrospectivo en tomografía de corazón, y vemos cómo se puede evaluar una imagen en movimiento. Nos permite ver la apertura de la válvula mitral, la movilidad ventricular. ¿Cómo hacemos visualizaciones de los ejes cortos? En vistas de 4 cámaras y 2 cámaras, tenemos que hacer cortes completamente perpendiculares al eje largo, al 4 cámaras y al 2 cámaras, para obtener estas imágenes en donde estamos haciendo cortes a través del ventrículo desde su eje basal, medio y apical. Y este es el ejemplo de cómo, haciendo esta planeación, podemos obtener imágenes. Estas son resonancia magnética de la región basal, media y apical de eje corto de los ventrículos. Y por último, en los ejes largos, 2 cámaras, 3 cámaras, a partir de una imagen de 4 cámaras, como les pongo aquí, les muestro la imagen volumétrica, y de una vista de eje corto, viendo el corazón desde el ápex, podemos hacer un corte que vaya de arriba a abajo y de aurícula a ápex, y poder obtener una imagen 2 cámaras para la aurícula y el ventrículo izquierdo. Y si hacemos una inclinación hacia el tracto de salida de la aorta, obtenemos una imagen 3 cámaras, donde vemos la aurícula, el ventrículo izquierdo y la aorta. Y así es como obtenemos estas imágenes ya con planos cardíacos. A esto se le llama segmentación. Fue introducida o estandarizada a inicios del año 2000 en un artículo de Cerqueira en Circulation, donde se estandarizó que tenemos que evaluar al corazón con 17 segmentos, incluyendo el ápex cardíaco, y de esa forma podemos hablar todos el mismo idioma. Ahora, hablando de cardiopatías congénitas, también tenemos que analizar pues la anatomía segmento por segmento y cómo se van conectando cada segmento, por ejemplo, aurícula con ventrículos, ventrículos con grandes vasos, y la disposición espacial de estas estructuras. Y para eso está descrito lo que llamamos como análisis secuencial y segmentario del corazón. Esto se introdujo desde pues ya varias décadas atrás por morfólogos, expertos en anatomía de corazón en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en México, como el doctor Muñoz, la doctora María Victoria de la Cruz, el doctor Anderson y Van Praag en el extranjero. Y bueno, se estandarizó de igual forma cómo tenemos que describir la disposición de las vísceras, tanto corazón, bronquios, pulmón y vísceras abdominales. Y lo que llamamos un situs solitus es lo habitual, la posición normal de estos órganos. Cuando estos órganos están en una imagen en espejo, el paciente puede no tener ninguna enfermedad, simplemente los órganos se acomodaron al revés, le llamamos situs inversus. Y cuando normalmente tenemos, habitualmente sí hay algún problema, cardiopatías congénitas complejas, es porque tenemos algo que llamamos isomorfismos, que entra dentro de un grupo grande que llamamos heterotaxias, y es que la disposición de las estructuras está alterada e incluso se pierde la lateralidad. ¿A qué se refiere esto? Pues sabemos que tenemos, por ejemplo, 2 aurículas y no son iguales. La aurícula que está espacialmente derecha tiene una morfología especial que la hace o que le da la denomina como una aurícula derecha, y lo mismo con la izquierda. Y hay alteraciones en las que perdemos esta lateralidad y, por ejemplo, podemos tener estructuras pares con morfología derecha, independientemente de que estén a la izquierda. ¿A qué me refiero? Vemos que hay un pulmón con 3 lóbulos, 2 fisuras, como si fuera un pulmón derecho, pero está en el lado izquierdo. Y las aurículas de igual forma tenemos 2 aurículas con morfología de aurícula derecha. A eso le llamamos dextroisomorfismo. Y el levoisomorfismo, pues tenemos estructuras pares con morfología izquierda a nivel de bronquios, pulmón y aurículas. De igual forma, evaluamos la posición de los ventrículos. Lo normal es que estén en dextroasa, el ventrículo derecho a la derecha, y en levoasa el ventrículo derecho se invierte y está a la izquierda. Eso sería algo pues anormal. Y de igual forma, bueno, este es un ejemplo de un levoisomorfismo. Vean cómo los 2 bronquios son largos, elongados, horizontalizados, propios de morfología izquierda. Tenemos 2 aurículas izquierdas con orejuelas de morfología izquierda. Y a nivel de vísceras abdominales, lo que podemos encontrar que se suele asociar con
leuisomorfismo bronquial y atrial es que haya poliesplenia o vasos accesorios, como lo vemos aquí a nivel de abdomen, vaso del lado derecho, y a nivel de la vena cava inferior tenemos una anomalía que suele encontrarse casi en el 100% de los leuisomorfismos, que es la cava inferior en su porción retrohepática está interrumpida. ¿A qué se refiere esto? Las venas femorales y la cava inferior en su segmento infrarrenal se interrumpen después de la llegada de las venas renales y se continúa con el sistema ácigos. Entonces, por eso la vena ácigos está dilatada posterior a la aorta y no vemos una cava inferior en porción retrohepática. Y esa vena ácigos recibe todo el drenaje venoso sistémico del hemicuerpo inferior hacia la vena cava superior. Y por último, es importante familiarizarse con lo que les comentaba del sistema secuencial segmentario y lo que los cardiólogos y en imagen cardiovascular siempre seguimos para estudiar cardiopatías y en cualquier modalidad, tanto ecocardiograma, tomografía, resonancia y angiografía invasiva. Describimos el situs atrial, describimos el tipo de conexión atrioventricular, el tipo de conexión ventrículo-arterial, cómo están estas conexiones, que es el modo de conexión, y pues anomalías asociadas y otras particularidades. Y bueno, voy a pasar a la fase de casos, de ejemplos de cómo nos es útil la valoración de distintos escenarios de cardiopatías con estas modalidades diagnósticas de tomografía y resonancia. Voy a iniciar con un apartado de cortocircuitos. Habitualmente una CIA, por ejemplo una CIB, la valoración por ecocardiograma es suficiente para saber el manejo de estos pacientes. Sin embargo, tenemos defectos septales interatriales que suelen ser difíciles de evaluar por ecocardiograma, y entonces la tomografía y la resonancia, como vemos aquí, los criterios de uso apropiado, tienen muy buen perfil, están indicados cuando queda duda por parte del ecocardiograma si hay o no algún defecto interatrial. Esta es una vista de la aurícula derecha y el ventrículo derecho para pues hacer una especie de orientación en dónde están los defectos del septum interatrial. Habitualmente lo que encontramos foramen ovales o ceillas ostium secundum. Cuando tenemos un defecto, una comunicación más superior, le llamamos un defecto del seno venoso superior. Una inferior en la unión cavo-atrial inferior son del seno venoso inferior. Cuando tenemos un defecto de la cruz del corazón, es parte de una cardiopatía que llamamos defecto del septum atrioventricular o canal AB, que se compone de una comunicación interatrial tipo ostium primum, y unas muy raras a nivel de la desembocadura del seno coronario. Del seno coronario le llamamos defectos septales de tipo seno coronario. Entonces, cuando tenemos defectos como el tipo seno coronario, seno venoso superior e inferior, el ecocardiograma a veces puede ser complicado visualizar el defecto, y aquí la resonancia y la tomografía toman un papel muy importante. Podemos hacer imágenes contiguas, una tras otra, en toda la aurícula, y podemos delimitar muy bien el septum interatrial. Más aparte, la resonancia nos permite evaluar flujos y podemos cuantificar cuánta sangre sale por la aorta y cuánta sangre sale por la pulmonar. Si hay un defecto en el septum interatrial grande, por ejemplo, el flujo a través de la pulmonar va a ser mayor que el aórtico, y eso pues nos correlaciona a que haya un cortocircuito importante. Este es un ejemplo de defectos del seno venoso. Esta es una vista que llamamos bicaval. Este es todo el septum interatrial, y cuando tenemos pérdida de la continuidad de ese septum superior o inferior, encontramos defectos de seno venoso. Y aquí tenemos este ejemplo. Vemos como la vena cava inferior está contigua a la desembocadura de la vena pulmonar, y hay un gran defecto interatrial del tipo seno venoso inferior. Esta es imagen de tomografía, y en la resonancia de igual forma se ve desde una vista 4 cámaras el gran cortocircuito, en la tomografía de igual forma. Y estas son imágenes volumétricas en donde se evidencia, no se ve en la cavidad intracardíaca, pero podemos ver cómo se pierde ese surco interatrial, y la vena pulmonar pareciera que está de forma contigua drenando a la vena cava inferior. Este es otro ejemplo de defecto del septum de tipo seno venoso inferior.
grande y vemos lo que les comentaba, podemos en la evaluación funcional valorar el gasto pulmonar contra el gasto sistémico aórtico, cuantificar flujos y comparar cuánto sale por la pulmonar, cuánto sale por la aorta. Sabemos que si salen 100, pues tienen que salir 100 en la pulmonar y 100 en la aorta. Si sale el doble por la pulmonar, pues hay un cortocircuito y eso es lo que llamamos un QPQS mayor de 1, que nos habla de que hay cortocircuito. Ahora, para evaluación de venas pulmonares, las famosas conexiones anómalas de venas pulmonares, pues tenemos, vean, trayectos muy anómalos, que el ecocardiograma es difícil que los detecte. Vean esta vena vertical retrobronquial. En estos casos, el eco se queda limitado porque se atraviesa la columna de aire del bronquio, el pulmón, y no puede ver no puede evaluar esa parte vascular. Les voy a mostrar ejemplos de anomalías aórticas, los famosos anillos vasculares. Este es un caso de un sling pulmonar, que es, recordemos, un anillo vascular incompleto, pero tiene la particularidad de ser el único anillo vascular que nos va a dar una compresión en el perfil anterior del esófago. Esta indentación es por la rama izquierda que se origina de la rama derecha y tiene un trayecto anómalo entre el esófago y la tráquea. Entonces, el ecocardiograma de igual forma suele ser limitado para evaluar estas anomalías vasculares del tipo anillos y recurrimos siempre a una evaluación por angiotomografía porque nos permite evaluar muy bien la relación con esófago, con la tráquea, el pulmón, pero de igual forma se puede evaluar por resonancia. Este es ese mismo paciente y vemos como en imágenes de cine a nivel de la rama derecha y la rama izquierda podemos ver muy bien el origen anormal de la rama izquierda y su trayecto posterior a la tráquea. Y aparte este paciente, como ejemplo, también tenía una tetralogía de Fallot, entonces podemos aprovechar y hacer la evaluación funcional. Vemos aquí la gran CIB, la desviación del septum infundibular propia de la obstrucción de la tetralogía de Fallot. En estas vistas de Hess cortos también la desviación anterior del septum infundibular, la CIB. Y vean que este paciente aparte tenía un rodete subaórtico. Esta vista de 3 cámaras nos permite ver aquí esta indentación en el septo interventricular. Y bueno, todo eso es útil. Hay veces que el ecocardiograma ya nos da toda esta información, hay veces que queda duda y pues es un complemento. Este es otro ejemplo de anillo vascular. Este es un anillo vascular que es la segunda causa más frecuente de anillo vascular, que es un arco derecho con un divertículo de Comarel y del que puede originarse una subclavia izquierda aberrante o puede simplemente ser un divertículo con un conducto arterioso izquierdo. Este caso de arriba carece de la subclavia izquierda aberrante. Vemos que aquí la subclavia izquierda se origina del tronco brachiocefálico izquierdo. Esta es la disposición habitual de un arco derecho. El origen de los vasos supraórticos es lo que llamamos en espejo. Y este caso de abajo es la misma disposición de arco derecho, pero vean que sí tenemos su clave izquierda aberrante con un divertículo de Comarel retroesofágico. En ambos casos, el paciente puede tener sintomatología obstructiva y requerir descompresión. Ahora pasamos a evaluación de enfermedad aórtica. Sabemos que en pediatría tenemos múltiples enfermedades que llamamos como aortopatías, que pueden ser parte de alteraciones monogénicas, cromosómicas, y es importante la evaluación porque puede ser un alto riesgo de mortalidad por disección, dilatación importante y disfunción también, insuficiencia cardíaca por insuficiencia valvular aórtica. Este paciente con síndrome de Marfan, vemos la gran dilatación de la raíz aórtica, la resonancia nos permite evaluar muy bien la función de esa válvula aórtica, conocer si hay insuficiencia de esa válvula aórtica y vemos cómo incluso con las fases contrastadas de resonancia también podemos hacer imágenes volumétricas que son muy útiles también para los cirujanos cardiovasculares. Estos son ejemplos de pacientes con coartación aórtica. Habitualmente pensamos en evaluar la aorta con una angiotomografía. Sin embargo, en niños que pueden tener riesgo por radiación ionizante o no poder utilizar medio de contraste iodado, o que por sus comorbilidades o por su evolución puede ser que utilice mucha radiación, podemos optar por una resonancia magnética, sobre todo si aparte quedan dudas
en la evaluación cardíaca funcional. Por ejemplo, no es raro que la coartación se acompañe de una aorta bivalva, estenosis valvular o el síndrome de Shunt con varias obstrucciones en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y vemos este ejemplo de cómo se puede evaluar pues, con resonancia magnética estas lesiones. Este paciente posteriormente tuvo un stent en el área de la coartación, y entonces este es un ejemplo de cómo el stent no es una contraindicación para hacer la resonancia, pero nos va a dar este artefacto por ausencia de señal, como si no hubiera aquí continuidad de la aorta, que claramente sí la hay. De igual forma, la evaluación funcional de la válvula aórtica es muy útil en pacientes que tienen insuficiencia de la válvula aórtica. Este es un caso de un paciente con insuficiencia valvular aórtica de moderada a grave, y vemos como en los cines, en imágenes del movimiento, observamos la insuficiencia importante de la aorta, un jet que incluso pega en la válvula mitral y restringe un poquito su apertura. Y en las vistas de la válvula aórtica que llamamos en eje corto, vemos como la apertura es adecuada, no hay aceleración del flujo, no hay lesión en la salida, pero en la diástole vemos este puntito blanco, es flujo que se está regresando, y en el postproceso podemos evaluar la cantidad de flujo que se regresa y calcular de forma directa la fracción regurgitante. Este paciente se le ha dado seguimiento ya que el paciente permanece asintomático, clase funcional 1. Entonces, pues está, digamos, en la rayita de ya requerir la intervención de la válvula aórtica, y se le está haciendo resonancia de control para evaluar la función ventricular, los volúmenes ventriculares, y en el momento en que progrese la dilatación ventricular o disminuya la fracción de expulsión, pues tendrá indicación quirúrgica. Algo importante de la evaluación de las válvulas es no utilizar los parámetros habituales que clasifican o estadifican la gravedad de las insuficiencias valvulares del ecocardiograma, ya que son métodos distintos y por ende los cortes de gravedad de estas insuficiencias deben ser distintos, así como los cortes de fracción de expulsión y todo lo cuantitativo se ajusta a cada modalidad diagnóstica. Como ejemplo, el ecocardiograma, conocemos que una fracción regurgitante de más de 50% es grave. Sin embargo, en resonancia se ha visto que una fracción regurgitante desde arriba de 35 ya es grave, y cuando es más de 50 es muy grave. Por ejemplo, este paciente estaba ya en la transición de moderada a grave con una fracción regurgitante de aproximadamente del 35%, y bueno, nos puede dar un ejemplo de cuánta información nos puede dar estos métodos diagnósticos. Les voy a mostrar unos ejemplos de evaluación de arterias coronarias en niños. Encontramos enfermedades del grupo de anomalías congénitas de los orígenes o trayectos de las arterias coronarias, o fístulas ventrículo-coronarias, o ruptura de los senos de Valsalva de la aorta, y es muy útil la evaluación multimodal de estos pacientes, ya que el ecocardiograma suele necesitar de complemento con otra técnica de imagen. Es importante recordar que siempre se debe reportar factores de riesgo de muerte súbita cuando tenemos anomalías de las arterias coronarias, como por ejemplo si hay un curso intramural o interarterial, qué tan largo es este trayecto, si el ostium de la coronaria está reducido en tamaño, por ejemplo está en hendidura, como un ojal, si hay trayectos intramiocárdicos, si hay angulación. Y lo que yo les comentaba, podemos evaluar coronarias con rezo, con TAC, con eco, con angiografía, con cateterismo. Sin embargo, ¿qué imagen nos va a dar muy buena resolución, nitidez de la arteria coronaria? La tomografía, y por eso sabemos utilizarla de primera línea antes que la resonancia en estos pacientes. Lo que ya les comentaba, deben de ser tomógrafos de al menos 64 detectores para arriba, sincronizar forzosamente con el electrocardiograma. No podemos ver arterias coronarias, imagínense estructuras tan chiquitas y en movimiento en un niño con frecuencia de 100 o más latidos por minuto, sería imposible verlas sin sincronizar con el electro, a menos que tuviéramos un tomógrafo de última generación de cercano a los 500 filas de detectores. Entonces, algo importante es siempre que queramos evaluar arterias coronarias con la TAC, recordar que necesitamos tener la frecuencia cardíaca baja. En este caso, menos es más. Entonces, acercarnos a la frecuencia cardíaca más baja que tolere el paciente, solemos utilizar
beta bloqueadores con este fin. Oral, si en su centro está disponible, por ejemplo, Smololivet, se usa con cautela, pero sí se puede usar. Y este es un ejemplo de cómo una angiotomografía no sincronizada, sincronizada, pero en distintas fases del ciclo cardíaco nos permite reconstruir la imagen en donde la coronaria se movió menos y entonces nos permitió detectar mejor esta estructura. Vemos como en el inicio del ciclo cardíaco hay artefacto de movimiento, a la mitad hay muchísimo movimiento y cercano a la diástole podemos lograr ver la coronaria estática. Este es un ejemplo de un paciente pequeño con un origen anómalo de la coronaria izquierda, el famoso ALCAPA, donde vemos cómo la coronaria izquierda se origina de la rama derecha de la arteria pulmonar. Aquí vemos la imagen volumétrica, cómo se origina de la rama derecha en lugar de originarse del seno de Valsalva izquierdo. Vemos aquí esta coronaria anómala que baja por todo el surco interventricular anterior a dar la descendente anterior y la circunfleja. Y bueno, esta anomalía tiene alto riesgo de mortalidad porque estos pacientes tienen isquemia e infarto. Y vemos en este estudio tomográfico que se sincronizó al electro y nos permitió reconstruir varias fases y hacer imágenes en cines. Vemos cómo hay una complicación mecánica postinfarto, cosas que vemos en adultos, no solemos ver en niños, pero es un ejemplo de cómo nada es propio de un grupo etario. Vemos prolapso de la válvula mitral por ruptura de las cuerdas tendinosas, secundario a este pues infarto o lesión por un origen coronario anómalo. Vemos las vistas de G corto basal medio y apical, cómo hay adelgazamiento en el trayecto y en los segmentos propios del trayecto de la coronaria izquierda, de la descendente anterior. Y bueno, lo corroborado con cateterismo, aquí una angiografía selectiva de la coronaria derecha, y vemos como por circulación colateral se pinta la coronaria izquierda anómala que termina drenando en la arteria pulmonar. Como la arteria pulmonar ya bajó su presión, su resistencia, no perfunde de forma anterógrada, perfunde de forma retrógrada y aparte sangre desoxigenada. Entonces por eso hay isquemia e infarto. Este es otro ejemplo de un niño con una anomalía coronaria, con algo que llamamos origen anómala de la coronaria izquierda. Vemos como la coronaria izquierda no se origina del seno izquierdo, se origina del derecho y tiene un trayecto interarterial, se aprieta entre la pulmonar y la aorta, y vemos cómo la tomografía nos permite evaluar muy bien el ostium de esa coronaria, la angulación, vean cómo disminuye su calibre comparado con la coronaria derecha, cómo se angula, y el ostium también está, como llamamos, enojal, muy chiquito, como en hendidura. Y la resonancia nos permite complementar en este caso para la caracterización tisular. Vemos la secuencia de perfusión, como hay defecto de perfusión en el primer paso, en el territorio de la coronaria derecha, en segmentos anteroseptal, anterior, toda la cara lateral, hasta incluso el ápex, el tercio apical, perdón. Y de igual forma en el reforzamiento tardío confirmamos este defecto de perfusión como un infarto subendocárdico. Y por último, un ejemplo de anomalías coronarias en pediatría o de los senos de Valsalva, en este caso un seno de Valsalva roto. En el ecocardiograma, este es el caso que les puse al inicio de un paciente con un soplo continuo, pero muy bajo y con un deterioro discreto de la clase funcional. Se le realiza el ecocardiograma y vemos cómo se ve ahí un flujo anormal desde la aorta, parecía que se va al ventrículo derecho. En la vista de G corto, de igual forma, de la aorta al ventrículo derecho, se realiza una tomografía. Este es un ejemplo de si no sincronizamos el estudio o lo hacemos con un tomógrafo de menos de 64 detectores, no vamos a lograr ver nada. Este paciente tenía una tomografía por otra indicación previa, que no se conocía que tenía esta anomalía del corazón. Y entonces vemos cómo no es posible identificar esta estructura ni en un eje corto ni en un eje largo. Sin embargo, con un estudio sincronizado del electrocardiograma, podemos encontrar una fase en la que vean que las estructuras se delimitan muy bien, y aquí está la ruptura del seno de Valsalva derecho, como drena al ventrículo derecho. Y esto da pues dilatación de cavidades e insuficiencia cardíaca. Les voy a poner unos ejemplos de
cardiopatías más, que son más conocidas, yo creo, para todo el gremio pediátrico: tetralogía de Fallot, la cardiopatía cianógena más frecuente en el mundo y en México, y es imprescindible, ya es prácticamente una práctica de rutina en estos pacientes. Cuando se corrige la tetralogía o se repara, se cierran los defectos, se queda una fisiología biventricular, el paciente en la evolución es muy probable que se dilate el ventrículo derecho, porque al desobstruir el tracto de salida del ventrículo derecho se quedan con mucha insuficiencia pulmonar, y esto a la larga da disfunción ventricular derecha, dilatación del ventrículo derecho. Y este es el ejemplo del paciente inicial, en donde les presentaba el escenario de una niña operada de Fallot con buena evolución, pero en el eco ya se empieza a ver datos de dilatación ventricular derecha. En estas imágenes se enseña la resonancia en ejes cortos, en 4 cámaras y una vista al tracto de salida del BD. Se ve dilatación del ventrículo derecho, ya una disfunción también ventricular, y la insuficiencia pulmonar libre. En estas secuencias de flujos que llamamos contraste de fase, podemos evaluar qué tanto flujo hay anterógrado, o sea, el gasto pulmonar, cuánto se regresa, y en el postprocesamiento vemos todo el flujo retrógrado, que esto nos permite calcular de forma directa la fracción de expulsión, y todos estos parámetros van a ser indicaciones del momento en que ya requieren reemplazo valvular, sea por quirúrgico o percutáneo. Y un ejemplo de cómo también podemos hacer muy buena evaluación vascular con imágenes tridimensionales, con una secuencia contrastada de angioresonancia. ¿Qué otras cardiopatías no suelen ser muy útiles la evaluación con resonancia o tomografía? La anomalía de Epstein. Estos pacientes con Epstein que no requirieron cirugía neonatal porque fue un Epstein leve o moderado, pero ya con los años empiezan a desarrollar mucha insuficiencia cardíaca derecha, y el ecocardiograma está muy limitado muchas veces en la ventana para visualizar este gran ventrículo derecho, la gran cardiomegalia. Pues la resonancia suele ser una modalidad también ya de rutina para darle seguimiento a estos pacientes. Nos permite evaluar muy bien todo el ventrículo derecho, el grado de adosamiento de la válvula tricuspidia, la insuficiencia tricuspidia, y vemos que es un escenario en donde la resonancia pues está indicada. Ahora, algo que solemos ver comúnmente en cardiopatías son pacientes ya operados con prótesis, y pues queda la duda de si podemos evaluarlos con uno u otro método. Este es un ejemplo de un paciente con anomalía de Epstein que ya requirió un cambio de esa válvula tricuspide displásica. Se le puso una prótesis con postes metálicos, aunque las válvulas biológicas, y vemos este protocolo que se realizó retrospectivo, sincronizado con el electro de tomografía, en donde se evalúa muy bien la posición de la válvula, los postes, incluso la apertura de las valvas. Podemos evaluar si hay fugas, si hay calcio, panus, si hay lesión de la válvula en su apertura o hay insuficiencia. Y vemos que nos permite también evaluar el ventrículo derecho, su movilidad, que si este paciente se hiciera la resonancia no estaría contraindicado por la prótesis en posición tricuspidia, pero estos postes metálicos darían artefactos como en esta imagen, y pues no podríamos quizá evaluar si hubiera duda de una probable fuga paravalvular. O ven en esta vista de G corto, aquí está la coronaria derecha, y la resonancia pues difícilmente nos permitiría evaluar estas estructuras. Aparte, vean que tiene un electrodo epicárdico, y esto de igual forma nos daría mucho artefacto, más aparte tendría que hacerse un consenso ahí con electrofisiología, porque sí podría ser contraindicación de resonancia por la posibilidad de que se caliente ese electrodo o haya lesión. Este es un paciente con prótesis mecánica en posición aórtica y posición mitral, y vemos pues cómo no, se puede hacer el estudio, se pueden evaluar las otras estructuras, pero a nivel de la prótesis pues no podemos evaluar detalles porque nos da artefacto por ausencia de señal. Y ya para terminar, un último apartado, la fisiología univentricular, el paciente con Glenn-Fontaine, que pues cada vez vemos más, porque si esta cirugía se empezó a hacer en la década de los 70s, 80s en el mundo, y en México probablemente a finales de los 90s, pues ya empezamos a tener niños grandes con Fontaine e incluso adultos. Entonces vamos a empezar a ver cada vez más niños y adultos con cardiopatías paliadas, reparadas o paliadas en este caso,
y tenemos que conocer pues las modalidades de valoración. Este es un ejemplo de cómo ha evolucionado la técnica de derivación cavopulmonar total. Habitualmente en México lo que vemos en la mayoría de los centros es un Glenn aquí arriba, derivación cavopulmonar bidireccional, la cava superior a las ramas, y abajo un tubo de Fontana extracardíaca. Entonces es importante siempre conocer la anatomía y pues aquí sí echar mano de expertos en imagen cardíaca, porque estos pacientes sí pueden ser muy complejos y muy difíciles de visualizar las estructuras porque no van a tener disposiciones de un corazón normal. El corazón puede estar rotado con disposiciones muy distintas y tenemos que pues conocer muy bien las posibilidades de la anatomía de estos pacientes. Estas son imágenes de resonancia en donde podemos hablar del circuito de Glenn-Fontaine de forma adecuada. Este es un ejemplo de un paciente con ya una derivación cavopulmonar total. Vemos como aquí está el tubo extracardíaco de Fontaine. Se hizo una angiotomografía, un protocolo retrospectivo. Me preguntarán por qué no una resonancia. Bueno, este paciente en el ecocardiograma se vieron las arterias coronarias muy dilatadas y había duda de fístulas ventriculocoronarias. Y bueno, en la tomografía nos sirvió para evaluar las arterias coronarias. Vemos que están muy ectásicas, muy dilatadas en todo su trayecto y se pudo delimitar pues muchas fístulas pequeñas, microfístulas en sus trayectos y que claramente cambia mucho el pronóstico de este paciente. Por último, les quiero mostrar, para concluir, unas técnicas que hemos empezado a incursionar aquí en el Instituto Nacional de Pediatría, también en conjunto con el Servicio de Radiología, para evaluar el paciente con fisiología univentricular, que es algo muy importante, es la evaluación del sistema linfático. ¿Por qué? Porque recordemos que el sistema linfático drena a las venas sistémicas, a la cava, pero en el paciente con fisiología univentricular las cavas no llegan a un ventrículo subpulmonar, no llegan a un sistema de bomba, llegan de forma pasiva a las ramas pulmonares, y esto hace que el paciente en el momento en que tiene un Glenn y un Fontan esté con hipertensión venosa sistémica. ¿Y qué pasa si hay hipertensión en este sistema venoso? Todo el sistema que drene a estas venas va a estar también hipertenso, ingurgitado. Entonces, el sistema linfático en un paciente con fisiología univentricular sufre cambios de ingurgitación y puede haber flujo retrógrado y fuga del sistema linfático. Y son pacientes, por este motivo, los pacientes con fisiología univentricular con Glenn-Fontaine pueden tener en el transcurso de su evolución quilotórax, quilopericardio, quiloascitis, derrames quilosos en todos estos lados, enteropatía perdedora de proteínas. Y bueno, la evaluación linfática con resonancia es útil en estos pacientes para poder decidir si hay alguna paliación, algo que ofrecer a estos pacientes. De forma muy general se puede dar oclusión linfática selectiva o algo pues un poco más nuevo como una opción que se ha utilizado en los últimos 5 o 7 años, la derivación de la vena inominada, de esta vena hipertensa con aumento de su presión hidrostática y que recibe el sistema linfático, el conducto torácico, se deriva a la aurícula, a un sistema que esperamos que tenga menos presión. Estos son pacientes del instituto con datos de falla de Fontaine, con derrames pleurales recurrentes, incluso documentado quilotórax, y vemos como en secuencias simples de linfangioresonancia vemos pues en una secuencia que se llama T2, es para ver edema líquido, vemos como hay fuga linfática en el espacio peribronquial, en el pleural, y podemos delimitar que ese conducto torácico ingurgitado drena a la unión de la vena yugular y la subclavia izquierda para después incorporarse a la inominada y a la cava. Este otro paciente vemos fuga linfática peribronquial, incluso lo que ya parece asemejarse un molde que si progresa, pues tenemos algo que se llama bronquitis plástica y que puede ser fatal en estos pacientes. Y en estos pacientes se puede hacer protocolos contrastados con gadolinio, se le conoce como linfangioresonancia contrastada, y nos ayuda el radiólogo intervencionista para los accesos en el sistema linfático inguinal. También puede ser transhepático
Lo hemos realizado a través de la ingle, se inyecta el gadolinio y se hacen secuencias de T1 volumétricas para ver ese gadolinio en el sistema linfático y vemos que desemboca en la vena subclaviizquierda, cercano a la intersección con la yugular. Y este paciente es el mismo que se había hecho esta secuencia en fase simple, porque se tiene la opción de poder ofrecerle la derivación de la vena nominada que recibe este sistema linfático ingurgitado hipertenso, poderlo derivar a un sistema de baja presión como para tratar de evitar que siga generando estos derrames quilosos y complicaciones como enteropatía perdedora de proteínas o bronquitis plástica. Esta fase dinámica contrastada nos permite corroborar que el conducto torácico drena al sistema venoso y que se podría ser candidato a este procedimiento de derivación de la vena nominada. Ya para terminar, como conclusión, es recordar que la evaluación de cardiopatías congénitas, tanto por resonancia como por tomografía de corazón, es complementaria para el diagnóstico. Hay muchos escenarios donde no es necesario porque no quedan dudas. Sin embargo, habrá escenarios como vimos donde el ecocardiograma queda con algunas dudas y necesita el complemento y es vital y le podría decir imprescindible para el seguimiento de estas cardiopatías. ¿Qué estudios utilizar? Siempre como ustedes como clínicos recuerden hacerse la pregunta, bueno, ¿qué quiero saber? ¿Cuál es la pregunta clínica que hay que responder? Quiero saber si hay obstrucción, si hay lesión valvular, quiero saber cuál es la fracción de expulsión o el volumen para saber la indicación de un probable procedimiento. Siempre también no olvidar la disponibilidad y experiencia del centro, porque podemos hablar muy bonito en cuanto a lo que viene en las guías y lo que se hace en otros hospitales, pero quizá en nuestro centro contamos con otros equipos, otros tanto hardware como software, entonces nos tenemos que siempre adaptar a eso. Valorar el riesgo de la exposición a la radiación ionizante, a los distintos contrastes, la estabilidad del paciente, su capacidad para cooperar, la presencia de arritmias o dispositivos para tomar la mejor decisión. Y bueno, con eso concluyo. Espero, pues a pesar de que haya sido un poquito de no mucha información quizá, que haya sido de utilidad y práctico para su día a día. Muchísimas gracias, doctor Jorge Alberto Silva. En definitiva, fue una sesión bastante fructífera, de mucha utilidad, que nos da mucha luz y mucha información sobre estas modalidades de imagen diagnóstica y que nos ejemplifica casos de la práctica diaria que son frecuentes y los cuales los pacientes se pueden ver beneficiados de estas modalidades. Por desgracia, sí tenemos un par de preguntas, pero por desgracia estamos sobre tiempo, entonces me voy a permitir compartirle posteriormente por correo las preguntas y ya después nos encargaremos de compartírselas al auditorio con su respectiva respuesta. No sin antes agradecerle nuevamente por su tiempo y por esta presentación que siempre se agradece sea muy dinámica y con muchas imágenes, muy gráfica, que hace que el entendimiento del tema sea mucho mayor. Me gustaría para finalizar la sesión recordarle al auditorio que podemos hacer la encuesta, que llenemos la encuesta de satisfacción